Dios es bueno, Dios es fiel. Y cada vez que tú y yo nos atrevemos, yo creo que Lucas cuando dijo el paso más desastroso se estaba refiriendo a no dar el paso, ¿no? Porque luego no entendí, pero cada vez que te acercas a Dios y le crees y das esos pasos de fe, te atreves a decir, Señor, ¿sabes qué? Si tú lo dices, amén. Siempre Él te va a sorprender. Siempre Él va a abrir camino delante de ti y va a hacer que tú y yo podamos ver las riquezas que Él tiene preparadas para nosotros. Yo quiero que me acompañes esta tarde al libro de Juan, al capítulo 1, y vamos a traer a memoria verdades que ya conocemos, pero que necesitamos detenernos en estas verdades, meditar en ellas y hacernos esa pregunta interna: ¿qué tanto yo entiendo esta verdad en mi vida? Porque en la medida que tú y yo entendemos las verdades de Dios, en esa medida las vamos a disfrutar. En esa medida vamos a poder vivir esa vida plena de la cual habla Él en su palabra. Amén. Y vamos a irnos a Juan, al capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Yo he traducido de la Biblia amplificada. Nosotros no tenemos esa versión, pero te pido que trates de seguir la lectura. Dice la palabra del Señor: en el principio, antes de los tiempos, era la palabra. La palabra es Cristo. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El versículo 2 dice: Él estaba en el principio continuamente existiendo coeternamente con Dios. Versículo 3: todas las cosas fueron hechas y vinieron a existir a través de Él. Ni tan siquiera una sola cosa que fue hecha y ha sido llamada a existir fue hecha sin Él. En Él la vida es, y Él tiene el poder para otorgar vida. Y la vida fue y es la luz de la humanidad. La luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no entiende ni puede superar la luz, ni tampoco puede apropiarse de la luz o absorber la luz, porque la oscuridad no es receptiva de la luz. Cuando leemos estos 5 versículos, lo primero que Dios establece nuevamente es: yo te hice. Tú fuiste hecho, y todo lo que existes fuiste hecho por la palabra. Y la palabra es Cristo, y la palabra es Dios. Y cuando se refiere al verbo, como lo dice la Reina Valera, cuando se refiere a la palabra o se refiere a Dios, siempre está hablando de nuestro Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando Él dice yo la palabra fue hablada por Dios, ¿no es cierto? Y la palabra es Cristo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra en Génesis, se movía sobre la faz de la tierra. Y Él ejecutaba lo que Dios Padre hablaba, y lo que hablaba era la palabra, y la palabra es Cristo, y ha existido siempre por la eternidad. Es decir, que tú y yo venimos de lo invisible al reino al cual hoy pertenecemos. Es un reino que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero es tan real, es tan poderoso, que todo lo que existe vino de ahí, vino de Dios. Cuando observas la creación, una de las cosas que a mí siempre
me asombra es el océano, es el mar. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de estar dentro del mar y has perdido el control y sientes que la corriente está tomando control de ti. Y es una fuerza impresionante. Y tienes que darle todo tu esfuerzo, vaciar toda tu energía para pelear contra esa corriente. Y eso que estamos hablando del metro cuadrado donde esa corriente está fluyendo, donde tú estás. Ahora imagínate la fuerza que hay en el océano. Y Dios no solo lo creó, sino que lo contiene cada segundo de su existencia. Porque no se sale, no se pasa de la orilla. Tiene el control. Tú puedes posiblemente tenerle pavor al mar y puede que no sepas nadar, pero si estás a la orilla, todo está bien. Si ves que una ola se pone muy grande, todavía te retrocedes otro poquito, solo para estar seguro, pero no pasa nada. Y eso lo hace nuestro Dios, el Dios en el que tú y yo hemos decidido creer. Ese mismo Dios dice que también es la vida, porque todo lo que tiene vida vino de Él. Y Él es el único que tiene el poder para otorgar vida. Ahora, tú y yo todos los días, al despertar, respiramos, nos movemos y estamos vivos, ¿sí? Y hay cosas que pasamos por sentado, pero Él sostiene la vida de todo lo que tiene vida. ¿Sabes que el oxígeno, uno de sus componentes es CO2? Y si un poquito más se pasara de su nivel, tú y yo nos envenenaríamos y muriéramos inmediatamente. La combinación perfecta que nos permite respirar y mantenernos en vida todos los días. Eso lo hace Dios y lo pasamos de largo. Muchas veces toma algo fuerte que suceda en nuestra vida cotidiana para simplemente detener y valorar lo que Dios hace cada segundo por nosotros. Ahora bien, no solo Él otorga esta vida que tú y yo tenemos, porque podríamos levantarnos todos los días vivos en este cuerpo natural y sin embargo muertos en la vida que es más relevante, porque esta vida pasará. Esta vida carnal, terrenal, humana, tiene tiempo de caducación. Va a terminar. Dios sabrá cuánto tú y yo viviremos aquí en esta tierra. Si 80, 90, 100, 105, 120 años. Pero hay una vida que también solo Él la da y es la vida espiritual. Y en esa vida espiritual, Él dice, ¿sabes qué? Yo soy la luz. Y en este mundo en el que tú vives, hay oscuridad, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra al inicio, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y había oscuridad en la tierra. Y Él separó la luz de las tinieblas, ¿no es cierto? Pero este versículo me está diciendo a mí, Cristi,
La oscuridad no tiene poder sobre la luz. La oscuridad no tiene la capacidad de absorber la luz. ¿De qué oscuridad está hablando el Señor? De todas las cosas que en esta vida pretenden robarte la vida plena que Dios te da, que viene a través del Espíritu. Esa vida que puede vencer cualquier circunstancia natural, por adversa que sea, por gigante que nos parezca, esa vida que viene de Dios es luz. Y esa oscuridad no puede contra la luz. Ahorita mismo, si tú pudieses ver el piso donde yo estoy aquí al frente, verías que donde hay luz, no hay oscuridad. Y donde la luz no alcanza, hay sombras oscuras. Lo puedes ver abajo de tu silla. Puedes ver sombras a tu alrededor. Ahí no pega la luz. Pero si la luz llegara, la oscuridad no tiene más remedio que desaparecer. No tiene poder ninguno contra la luz. Y si el Espíritu Santo que vive en mí es Dios y por lo tanto es luz, ¿por qué las circunstancias oscuras de la vida tienen tanta autoridad sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre nuestra estabilidad? ¿Qué es lo que está pasando si tú y yo somos hijos de Dios? Si tú y yo somos portadores de la vida espiritual y una vida que es luz y hace que las tinieblas desaparezcan. ¿Qué es lo que yo he perdido de vista? Y yo no te estoy hablando de que las situaciones difíciles no puedan en un momento afligirte o causarte dolor o tomar el pensamiento y empieza a invadir y a levantarse argumentos dentro de tu mente. Porque entonces te estaría mintiendo, porque yo misma he vivido eso. Yo misma lo vivo. Pero entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que estas situaciones muchas veces no solamente te afligen, te duelen o toman tus emociones o todo tu pensamiento, sino más bien se quedan y te dejan en un estado de aflicción. Te mantienen en un estado de amargura. Te mantienen en un estado donde has perdido la paz y el descanso. Te han robado la esperanza. Te mantienen cansado y agotado. Y cada vez que yo leo la palabra, frecuentemente yo me encuentro con frases como estas: yo vine a darte descanso. Vengan a mí los que están cargados y cansados, ¿no es cierto? Y yo les daré descanso. Vengan a mí los que tienen sed y hambre, y yo les daré de beber. Los que creen en mí reciben la paz y el descanso que en este mundo no podemos alcanzar. Entonces, ¿por qué pasamos demasiado tiempo gobernados por las situaciones oscuras, cuando lo que es más grande y poderoso vive en mí? ¿Me doy a entender? Y esto trae a mi memoria ese momento en la vida de Job,
Cuando en el capítulo 42 él dice, de oídas te había oído. Y luego dice una frase que se ha repetido millones de veces. Pero ahora mis ojos te ven. ¿En qué instante estaba Job declarando esta verdad? ¿Qué estaba aconteciendo sobre su vida? La peor oscuridad que un ser humano puede imaginar es la que había venido sobre Job. Y llevaba semanas, meses, abatido, acongojado, sin esperanza, deseando su muerte. Y de repente entra por primera vez en su vida en un diálogo con Dios. Porque aunque conocía de Dios y obedecía los mandatos, que eran hasta ese momento simplemente repetidos de familia en familia, porque cada familia contaba las experiencias vividas con Dios. Y así es como Dios era heredado de generación en generación. Y todo el mundo hablaba bien de Job, hasta el mismo diablo, ¿o no? Pero en ese instante Job había perdido a sus 10 hijos de una manera brutal. Job había perdido todas sus riquezas, todos sus ganados, sus casas. Lo único que le había quedado era quizás lo que quisiera haber perdido: la mujer quejosa que lo acusaba constantemente. Esa sí le quedó. Porque dice la palabra que para un hombre es mejor vivir en un lugar pequeño que en casa espaciosa si tiene una mujer que es gotera continua, ¿verdad?, sobre su cabeza. Y esta mujercita era esa gotera continua. Y encima de eso, Job estaba enfermo y su cuerpo estaba enllagado. Y aquel hombre que brillaba con el éxito que muchos buscamos en esta tierra, en un abrir y cerrar de ojos, le vino una tremenda oscuridad. Y todo lo que conocía de Dios no parecía traerle alivio, ni esperanza, ni consuelo. Más bien maldecía el día en que había nacido. Y entonces empieza, en vez de solamente llevar de una manera como tradición una ofrenda al altar, decide hablar con Dios, decide hablar con su creador, decide tener una conversación con Dios y empieza a hacerle preguntas a Dios. Hace un momento tuvimos un tiempo maravilloso de la manifestación de su presencia. Y Dana decía, yo sé que no queremos salirnos de aquí. Y yo dije, sí, yo quisiera que solo esto continuara, porque es un deleite el poder disfrutar de su presencia manifiesta. Y Job, en ese momento que empieza a hablar con Dios, provoca lo que Dios siempre había querido con Job, lo que Dios siempre ha querido con nosotros. Pero no lo quiere solamente para los momentos en que a través de la música adoramos y buscamos su presencia.
Él quiere que tú y yo entendamos que aquel que ha hecho todo, que aquel que es grande, que aquel que es la luz que hace que la oscuridad retroceda, vive en ti y quiere revelarse a tu vida cada segundo de tu existencia. Y después de tener esa conversación con Dios, Dios no le respondió ninguna pregunta. No le dio respuesta a ni una de sus preguntas. Si usted lee el libro de Job, que se lo dejo de tarea, se va a dar cuenta que Dios le hace otro chorro de preguntas a Job. No le dice, ven, mijito, ahorita te explico. Pero el que hablaba era la palabra. Y la palabra es vida. Y la palabra es luz. Y la oscuridad que no me permite ver o entender lo que humanamente no tiene lógica para mí, desaparece cuando aquel que vive ahora en ti y en mí se hace manifiesto, porque tú has decidido tener una conversación con él para entenderle y conocerle más allá de tu capacidad humana. Y Job dijo, después de todas esas preguntas, la vida, la luz se hizo visible para él. Ojo, nada en lo natural había cambiado. Seguía en la calle, enfermo, pobre. Sus hijos no habían sido resucitados. La misma condición en la que él empezó esa conversación con Dios, donde él estaba enojado y deseando muerte, era la misma en el momento que él dice, oh Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un versículo antes dice, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. ¿Qué vio Job? Para que a pesar de sus circunstancias, en ese momento ya no hubiera oscuridad. En ese momento él tuviera un nuevo gozo. En ese momento él tuviera nueva esperanza. En ese momento él tenía la certeza de que todo estaba bien. No estaría bien, que estaba bien. Sí, Dios es invisible, pero hay demasiada evidencia del poder de Dios que es invisible. Todo lo que ves lo hizo Él. Aún los materiales con los que está construido absolutamente todo lo que ves aquí proviene de Él. Necesitamos empezar a buscar ver a Dios y no solamente oír de Dios. ¿Qué vio Job que cambió absolutamente la forma de ver la vida? ¿Qué vio Job? Que esas cosas que nos mantienen a nosotros en dolor, en angustia, desesperanzados, sin fuerza, sin aliento, en ese momento no tenían poder ni autoridad sobre su vida. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí aquí y ahora. La pregunta es, ¿estoy buscando ver las cosas que Job vio? ¿Estoy buscando ver las riquezas
espirituales que van a transformar mi ser desde adentro hacia afuera. Y si quiere, vámonos rápidamente al libro de Job. Gracias. Y quiero leer lo que está escrito sobre él después que él ve y entiende quién era su Dios. Y en el último capítulo del libro de Job, si no me equivoco, el capítulo 42, perdón, ya le sumé uno, dice en el versículo 16, después de esto, vivió Job, después de ese día. ¿Cuánto vivió Job? ¿Cuánto? Lo que él vio ese día se volvió la constante fuerza de su vida diaria aquí en la tierra. Lo que vio ese día con Dios se volvió su verdad diaria y fue creciendo, porque todo lo que encuentras en Dios cada vez crece más y más, porque Él es el mismo ayer y por los siglos. Él vive en la eternidad y escrito está que Él siempre nos lleva de gloria en gloria. Y dice que vivió 140 años más y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job, yo diría reviejo. ¿Y qué? Lleno de días. Tuvo una vida plena, tuvo una vida bendecida. Lo que él vio cambió absolutamente sus circunstancias externas, pero para que lo externo cambiara, primero cambió su realidad interna. Tú y yo insistimos hacerlo al revés. Insistimos buscar primero la añadidura. Todo pasa. Solo ¿quién permanece? Cristo. ¿Y dónde vive Él? En ti, a través del Espíritu Santo que vive en ti. ¿Cuándo vamos nosotros a atrevernos a creer en esta verdad? Y vamos a decirle: ¿sabes qué, Señor? Si tú eres luz, si tú eres la fuente de vida y tú vives en mí y no tienes acepción de personas, porque a todos nos ves por igual, a todos nos amas por igual y para todos quieres la bendición, entonces empezaré a hacer lo que Job hizo antes de llegar donde Job llegó. Empezaré a buscar verte a ti. Hoy, mientras hubo ese espacio de adoración personal tuya, no dirigida por canto, esa era mi única petición. Quiero verte, porque reconozco que todavía hay cosas que me quitan la paz. Y ahí no lo he visto, porque si ya lo hubiera visto, eso no tendría el poder de quitarme la paz. Quiero verte más. No sé lo que no he visto, pero sé que existe, sé que es real y sé que tengo acceso, porque yo, vámonos ahorita a Romanos, y usted vivimos bajo una verdad que está escrita en Romanos 3, versículo 23 al 26. Y dice: debido a que todos han pecado y de forma continua han caído o se han quedado cortos de la gloria de Dios, ahora
son justificados y declarados libres de pecado. Ahora han sido hechos aceptables a Dios y se les ha otorgado vida eterna como un regalo de su preciosa e inmerecida gracia, a través de la redención que Él pagó por nuestros pecados. Porque Él, Jesucristo, fue provisto como pago de nuestros pecados. Cuando Él decide, por amor a nosotros, tomar la cruz y redimirte a ti y a mí, para que tuviésemos acceso directo a la vida sobrenatural. Job vivió antes de la cruz y alcanzó la gloria de Dios. Tú y yo vivimos después de la cruz, y Él ahora no vive sobre ti, vive dentro de ti, y Él ya te compró, ya pagó el precio, te ha hecho heredero, te ha hecho hijo, eres dueño de todo lo que Él tiene, para que tengas una vida en la tierra que se muestre y se manifieste la luz del Dios vivo en ti y fuera de ti. (25) dice: Dios exhibió públicamente ante los ojos del mundo, se exhibió Él públicamente ante los ojos del mundo como un sacrificio dador de vida, para expiación y reconciliación, para una propiciación por su sangre, para ser recibido todo este regalo a través de la fe. Esta fue una demostración de su justicia, porque se demandaba castigo por nuestros pecados, pero el castigo era la muerte eterna. Y Él dijo: no, yo te hice para que tuvieses vida, y vida en abundancia. Yo te hice para que caminaras conmigo en la eternidad y gozaras de todas mis riquezas eternas. Y aunque tú fallaste, aunque tú pecaste, aunque fuiste concebido en pecado y naciste con el deseo de ir en contra de lo que es bueno y agradable a Dios, mire, pero ni tenemos todavía capacidad de razonar y ya nos gusta hacer lo que no debemos. Tiene a su hijito chiquitito que ya empezó a gatear y descubre, los toma corriente. ¿Y de qué le dan ganas al bebé? De meter el dedo. Y ahí es la primera vez que usted y yo le decimos no. Y ese bebecito que todavía no razona, que todavía vive por instinto mucho, vuelve a ver y vuelve a meter el dedo, ¿o no? Y no sabe lo que es bueno y malo, pero ya traemos el deseo de ir en contra. Y Jesús dijo: porque sé la lucha que tienes en tu interior, sé que el único remedio soy yo, y yo quiero pagar el precio. ¿Cree usted que nosotros merecemos que Él hubiera muerto en pago de nuestros pecados? Pero hay un amor que usted y yo necesitamos entender. Ese amor que hará que usted y yo constantemente le busquemos más y le digamos sin temor alguno: quiero verte. Porque Él no vino a condenarte. Si eso hubiese querido hacer, tú y yo ni hubiéramos nacido. En Adán y Eva se hubiera acabado la historia. ¿Para qué complicarse? 6,000 años más.
Él vino a darte vida y dijo: ¿sabes qué quiero hacer? Quiero vivir dentro de ti, para que no haya poder ni oscuridad en esta tierra, para que no haya batalla en este mundo que tú no seas capaz de vencer, porque ahora el Dios que es vida y luz vivirá dentro de ti. Oh, si le va a aplaudir, apláudale, porque Él se merece el mejor aplauso que usted y yo le podamos dar. Él pasó por alto nuestros pecados para que usted y yo pudiéramos disfrutar de su justicia en el tiempo presente, y para que otros pudiesen ver que cuando tú y yo creemos en Él, Él se manifiesta y hace lo posible y lo imposible posible, y entonces podamos depender confiadamente de Él. Amados, esto es para hoy, para aquí. ¿Qué es lo que vas a decidir este día? Yo sé, tu carne va a querer cosas de la carne. Y no estoy hablando ni tan siquiera de pecados, pero es más fácil entretenernos en las cosas que tenemos que hacer a diario. Nos sobran cosas por hacer. Hay mujeres que les preguntan: ¿y tú trabajas? Y dicen: no, soy ama de casa. Y yo digo: ¿cómo que no trabajas? Si en la casa no se acaba el trabajo nunca, a menos que cierres los ojos y te duermas. Siempre va a haber algo en que podrás ocuparte. Pero hoy tú y yo debemos de tomar decisiones puntuales, intencionales, para hacer tiempo, para hablar con Él y decirle: quiero verte. Porque Él tiene una vida espectacular para ti. Él tiene una vida sobrenatural para ti. Lleva tu nombre. Esos milagros llevan tu nombre. Esos sueños llevan tu nombre. Hay un sueño, hay un libro con tu nombre, con diseños de Dios para tu vida, para que los disfrutes aquí en este tiempo de vida. Deja de admirar a los hombres y mujeres de fe y empieza a admirar al Dios que le dio vida a los hombres y mujeres de fe, de la palabra, porque ahí está también tu vida escondida. Dios nos está preparando para algo poderoso, y lo vengo diciendo y lo voy a seguir repitiendo, porque Él está trayendo un despertar a nosotros, nos está incomodando para que busquemos más de Él y te des cuenta que lo que yo digo y hablo de su palabra no solamente son pláticas para emocionarte, es vida, es verdad, y quiere Dios que lo experimentes, que lo vivas, que lo celebres, para que el libro de los hechos en el cielo se siga escribiendo con lo que tú vas a estar disfrutando de Dios para tu vida aquí, ahora en la tierra. Quiero terminar leyendo 1 Corintios 15:58. Y dice: por eso mismo, mis hermanos y hermanas, sean firmes, inamovibles, sobresaliendo siempre en la obra del Señor, siempre haciendo tu mejor esfuerzo,
más de lo necesario. A ver, Dios dice: Cristi, sé firme en tus decisiones conmigo. Permanece en la decisión de buscarme. Porque si me buscas, me encontrarás. Si tocas a la puerta, yo te abriré. Y si pides las cosas celestiales, yo te las daré, y con ellas las añadiduras de esta tierra. Pero sé firme y haz tu mejor esfuerzo. Pregúntate a ti mismo: ¿estoy haciendo mi mejor esfuerzo para buscarlo a Él cada día más? ¿O le estoy dando el tiempo que me sobra? ¿O simplemente uso el domingo para saciar aquella condenación de mi alma que me dice: haz algo por Dios, voy a ir a la iglesia? Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Sabes que el Espíritu Santo es tu ayudador? Y sabes, porque aquí lo hemos dicho una y otra vez, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando no te dan ganas, tú puedes decirle al Espíritu Santo: haz que me den ganas. Porque Él está aquí para ayudarnos, para pelear la batalla con nosotros y por nosotros, porque Él sabe la lucha que tenemos. Y Él dijo: por eso estoy aquí viviendo en ti, para ayudarte, para levantarte, para sostenerte. Dime que te recuerde, que yo te recordaré. Y de repente irás en el transporte a tu trabajo, sea cual sea tu transporte, y te acordará el Espíritu Santo: habla con Dios. Y dirás: es cierto, no tengo nada que hacer hasta que llegue al trabajo, pues ahorita me conecto contigo. Y si vas en un transporte público, los demás van a decir: saber qué le pasa, porque está chilla que chilla. Oh, pero tú y yo sabremos qué te pasa. Estarás viendo el cielo abierto delante de ti. Estás viendo al Dios que va caminando contigo. Empezarás a ver los caminos abiertos. Empezarás a ver la luz que quita la oscuridad. Empezarás a llenarte de paz, de gozo y de fuerza como nunca antes. Y si vas en un coche, los de al lado van a decir: ese va hablando solo, ya se volvió loco. Yo soy la loca de Querétaro, porque hablo sola todo el tiempo, según la gente. Y aprovecharás cada tiempo para conectar con Él, y Él hará que ese tiempo se convierta en gloria, y en gloria sobre gloria en tu vida. Siendo continuamente conscientes de su labor en el Señor, pues esta no es inútil ni se desperdiciará, porque siempre tiene propósito. ¿Sabes? Cuando yo me pregunto: ¿qué quiero haber logrado el día que yo parta de este mundo? ¿De qué quiero yo decir? Eso es lo que yo quería hacer. Así quería terminar mis días. Solo una cosa predomina: yo quiero vivir dejando huellas eternas en esta tierra, porque es lo único que puedo dejar que valdrá la pena, lo único que nunca dejará de existir. Todo lo demás pasará,
tarde o temprano pasará y no me lo puedo llevar. Pero yo veo a un Pablo que nunca conocí, pero vivió una vida con huellas eternas y bendice mi vida cada vez que leo sus cartas. Y Dios lo usa para darme nueva vida, aliento, esperanza, para hacer luz en medio de la oscuridad. Veo una María que nunca dejó de ser para los hombres la que fornicó con José, pero no le importó, porque dijo: yo podré cuidar al Mesías y lo tendré viviendo en mi casa. Seré instrumento, gracias, para que Él venga a esta tierra y cambie para siempre la historia de la humanidad. Ni tan siquiera le importó saber que iba a sufrir, verlo morir de la forma más cruel. Y su vida de ella reta mi vida y me dice: sí se puede, sí se puede vivir en lo sobrenatural y disfrutar de la gloria de Dios. Amados, hoy nos toca a nosotros y es un regalo maravilloso, porque en esa vida hay paz, hay descanso y hay victoria sobre victoria. Hay abundancia de gozo, hay vida plena, que es la que tú y yo estamos buscando. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos estas verdades, Señor. Por hacer que hagamos pausa y podamos meditar en quiénes somos a causa de ti en nuestra vida. Que podamos meditar en el Dios que vive en nuestros corazones, en tu grandeza, en tu poderío, en tu amor, en tu fidelidad, en tu verdad. El mismo que ha hecho todo lo que existe es el mismo que tiene nuestra vida en el hueco de su mano. Ninguno de nosotros está a la deriva, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres quien está en control, porque nada se te escapa, porque vives en la eternidad y en esa eternidad has planificado cosas hermosas y maravillosas para cada uno de nosotros. Una cosa nos pides, y es que te busquemos. Que persistamos en buscarte todos los días de nuestra vida. Que anhelemos verte
para que podamos abrazar el reino al cual hoy pertenecemos y disfrutar de toda su grandeza, de toda tu gloria. Si un momento manifiesto de tu presencia puede saturar todo nuestro ser, ¿cuánto más podríamos disfrutar si estuviésemos esforzándonos por buscarte cada día más? Espíritu Santo, incomódanos, produce en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Produce en nosotros el deseo de buscarte, de conocerte, de entenderte y de poder verte. Porque hay cosas esperando para que sucedan en nuestras vidas, que desatarán tu gloria sobre cada uno de nosotros. Habla con Dios. Exprésale el deseo de tu corazón. Esa decisión no la puedo tomar por ti. Puedo guiarte a la luz de su palabra. Puedo guiarte a su verdad, al camino que es Cristo. Pero esa decisión es tuya. Estamos terminando un mes. Iniciemos, terminemos un mes en su presencia y iniciemos el resto del año en su presencia. Seamos buscadores de su presencia, porque si tú y yo lo buscamos, Él habrá encontrado adoradores que le adorarán en espíritu, en vida plena y en verdad, en libertad. Este es un tiempo entre tú y Dios. Él está aquí. Siempre está contigo. Y siempre está queriendo hablarte.